Hola amigos, bienvenidos a La Cocina con Señorita Berta. Welcome friends to La Cocina with Miss Berta. Today we will be making chocolate covered strawberries. Hoy vamos a hacer fresas cubiertas en chocolate. Los ingredientes que vamos a necesitar, the ingredients we will need are whole strawberries, fresas enteras, white chocolate and dark chocolate or even milk chocolate, chocolate blanco, chocolate oscuro o hasta chocolate de leche. You will also need, también van a necesitar bolsas de sandwich bags, and wax paper, papel pergamino. Stop here, alto aquí. I made a mistake and I removed the green stems from the strawberries, but you need to keep them on to make it easy for you later on when you add the chocolate. Alto aquí. Yo me equivoqué y le quité el tallo a todas las fresas, pero no hagan eso. Déjenlo porque va a ser más fácil más adelante cuando las agarran y ponen el chocolate. So, you're gonna skip the step of removing the green stems. Van a brincar este paso de remover los tallos de las fresas, and you're just gonna put all of the strawberries in the water. Do not remove the stem. Lo que van a hacer es agarrar todas las fresas y lavarlas en la agua, ponerlas en la agua. Recuerden, no hagan lo que estoy haciendo, no quiten los tallos de las fresas. So you have those strawberries with the stems, tienen las fresas con los tallos, remember. You're gonna just wash them all. Wash them one by one. Hay que lavar las fresas uno por uno para que estén todas limpias. So they can be all clean. Okay, now you're gonna arrange a single layer on a towel and allow to air dry for 10 to 15 minutes or until completely dry. Ahora van a colocar en una sola capa sobre una toalla y dejarlas secar al aire durante 10 a 15 minutos o hasta que estén completamente secas. So I'm just removing one by one, placing them on the plate. Estoy poniendo una por una en el plato. So I added a new step. Agregué un paso nuevo. I grabbed a paper towel and tapped the strawberries to dry them quicker. So agarré un papel y las traté de secar las fresas para que se secaran más rápido. Next step, siguiente paso, place the chocolate in a microwave safe bowl and heat at high power for 30 seconds. So, coloca el chocolate en un recipiente apto para microondas y calienta a alta potencia durante 30 segundos. Okay, so you're going to stir and heat in 30 seconds increments until melted and smooth. Van a menear y calentar el chocolate en incrementos de 30 segundos hasta que se derrita y queda suave. So first I just broke the chocolate down into smaller pieces. So quebré el chocolate en piezas chiquitas para que se derrita rápido, so it can melt faster. So meanwhile the chocolate is melting, por mientras que el chocolate se está derritiendo, you can have ready the wax paper. Pueden tener listo el papel pergamino and the glass baking dish, y también el plato de vidrio para hornear. So go ahead and cut a sheet of wax paper the size of the dish. So cortan el tamaño del papel pergamino al tamaño del plato de vidrio para hornear. So just like this. Now that you have the chocolate heated,
ya que tienen el chocolate caliente, you're going to dip the strawberries one at a time in the chocolate, turning to coat. Okay? So, lo que van a hacer es sumergir las fresas una a la vez en el chocolate para cubrirlas todas. So, remember I told you to leave the green stem? This is why. ¿Se acuerdan que les dije que dejaran el tallo en las fresas? Esta es la razón por qué. So, you're going to grab the stem, van a agarrar el tallo, and you're just going to dip it in the chocolate. So, you don't have to use a spoon, you don't have to get your fingers dirty. Lo que van a hacer es agarrar el tallo de la fresa y sumergirlas en el chocolate, y así para que no se ensucien los dedos, y así es más rápido y no necesitan usar una cuchara. So, when you place the strawberries on the sheet, cuando ponen las fresas en el papel pergamino, push the strawberries forward half inch to help avoid the chocolate puddle from forming at the tip of the berry, okay? So, empuja la fresa hacia adelante media pulgada para ayudar a evitar que se forme un charco de chocolate en la punta de la fresa. You're going to repeat with the remaining berries until all are coated. Van a repetir con las fresas restantes hasta que todas estén cubiertas. Now transfer the baking sheet to a cool, dry place to allow the chocolate to set. Ahora van a transferir la bandeja para hornear a un lugar fresco y seco para permitir que el chocolate se seque. So what I did, I placed them in the freezer just for a couple minutes so it can cool faster. Lo que hice fue poner las fresas en el congelador para que se sequen rápido. If you want to make the strawberries more colorful, you can add white chocolate. Si quieren hacer las fresas más bonitas, más color, que tengan más color, pueden usar chocolate blanco. So, like here, I'm using half of the bar. So, voy a usar mitad de la barra de chocolate blanco. So, you can snap in half or snap into small pieces. Lo pueden quebrar en mitad o en pedazos pequeños. Melt white chocolate in 30-second increments, okay? So van a derretir el chocolate blanco en incrementos de 30 segundos. After melting the white chocolate, después de derretir el chocolate blanco, transfer the chocolate to a zip top bag. So van a transferir el chocolate en una bolsa de cierre o de sándwich. Make sure the bag is closed. Asegúrense que la bolsa esté bien cerrada. You're gonna now snip off a corner. Van a cortar una esquina and drizzle over the strawberries. Y van a rociar sobre las fresas.
So after adding the white chocolate, después de agregar el chocolate blanco, you can allow them to dry. So allow the chocolate to set. Después de agregar el chocolate blanco, déjenlas que se sequen, que el chocolate se seque. Después pueden servir las fresas inmediatamente o transferirlas a un recipiente hermético forrados con una toalla de papel para que observe la humedad. Y lo pueden poner en el refri por hasta 2 días. You can serve the strawberries immediately or transfer to an airtight container lined with paper towel to absorb moisture and refrigerate for up to 2 days.